el uso de la tribuna para el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el senador Dante Delgado Ranauro. Presidenta Mónica Fernández Balbuena, compañeras y compañeros senadores, la educación es tan relevante para el presente y el porvenir de México que nos debe unir a todos los mexicanos. Movimiento Ciudadano tiene una premisa central. México votó por un cambio y es responsabilidad de todos hacerlo realidad, participar y exigir que suceda. Asumir una postura de oposición intransigente, opositodo, sería un sinsentido y una irresponsabilidad. México exige colaboración, diálogo y construcción de consensos y resultados. También firmeza para señalar errores de gobierno y determinación para contener excesos o decisiones equivocadas de buena o mala fe. Vale recordar que Movimiento Ciudadano votó en contra de la reforma educativa alentada por el Pacto por México y se hizo por una razón fundamental. No fue consultada con maestras y maestros, académicos, autoridades locales, padres de familia y organizaciones de la sociedad civil especializadas. En ese entonces, como el día de hoy, Movimiento Ciudadano está con los maestros y con las maestras, con los normalistas, las educadoras, los profesores y profesoras de los diversos niveles educativos que laboran en la sierra, en los municipios, en las ciudades, en los pueblos y en las comunidades alejadas. Los grupos parlamentarios de Movimiento Ciudadano en el Congreso de la Unión respaldamos la reforma constitucional votada en mayo pasado porque tenemos la convicción de que el Estado mexicano debe mantener la Rectoría de la Educación. La Secretaría de Educación Pública debe asumir sin ambigüedades y con firmeza la conducción de la política educativa nacional. Mención especial merece significar el papel trascendente en la elaboración de la reforma constitucional realizada por el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo Padilla. Sobre la elaboración de estas tres leyes secundarias, desde luego que advertimos las inconsistencias, las irregularidades y los atropellos que se cometió por la fracción mayoritaria durante la negociación y discusión en la Cámara de Diputados. Somos conscientes de las malas prácticas en las que se incurrió durante el proceso legislativo, prácticas que ya no deben tolerarse en la vida parlamentaria y que suscitan de manera innecesaria y ensucian de manera innecesaria el proceso. Pero el problema de estas leyes no es de diseño institucional. Estas leyes recogen muchas de las demandas de la sociedad civil, de maestras, maestros y padres de familia. Buscan reconstruir un modelo educativo de calidad. Su éxito dependerá de la capacidad de las autoridades para implementarlas y hacerlas valer. Si realmente entendemos a la educación como un derecho,
Este es el momento de despojarla de los intereses particulares, sean del signo que sean. Pretender atribuirse una reforma educativa para beneficiar intereses de grupo, además de arrogancia, es un despropósito. Las leyes son de carácter general y la educación es un derecho de todos. De entre lo positivo de estas leyes, destaca que se da forma al organismo para la mejora continua de la educación, un órgano descentralizado y con autonomía técnica y de gestión. Se definen los alcances de su ámbito de actuación y de los procesos de planeación educativa. Reconocemos las críticas que se han vertido, pero coincidimos en el propósito central de la figura, que es poner orden y asegurar la correcta conducción de la educación nacional. De todas las instancias involucradas, dependerá evitar intromisiones de intereses particulares o de grupo. La Secretaría de Educación Pública debe tener la capacidad, la fortaleza y la voluntad de asumir su responsabilidad en esta nueva etapa de la educación en México. Debe comprometerse con los procesos de evaluación y apegarse a criterios claros en la conducción de su trabajo. No perdamos de vista que el presidente de la República nunca había experimentado el manejo de la política educativa en ningún orden de gobierno. Justamente por ello, los retos que tiene son enormes. La Rectoría del Estado sobre la educación, más que tener nuevas leyes, significa asumir una enorme responsabilidad de frente con las mexicanas y los mexicanos. Las autoridades educativas no pueden abdicar de sus responsabilidades. El compromiso debe ser con la niñez y con la juventud de México. Esa es la exigencia, la aspiración nacional. Que entiendan que se están sentando en la silla de Ignacio Ramírez, de José Vasconcelos, de Agustín Yáñez, de Justo Sierra, de Torres Bodet, de Fernando Solana. La infraestructura educativa para Movimiento Ciudadano tiene la mayor relevancia, y más en un país propenso a afectaciones por fenómenos naturales y con episodios de actividad sísmica. Recordemos el Repsamen y otros centros escolares colapsados que, ante la falta de medidas y materiales adecuados, han puesto en peligro a niños y niñas e incluso han cobrado sus vidas. La Secretaría de Educación tendrá la responsabilidad y la obligación de diseñar normas de edificación de espacios educativos, de seguridad, de calidad, de resistencia, de materiales que en todo el país generen condiciones de seguridad para las niñas y niños, para las maestras y los maestros. La política de infraestructura educativa debe servir para abatir la desigualdad, para generar condiciones igualadoras de acceso a la educación. Todo lo que contribuya a abatir la desigualdad será positivo para mejorar la educación en México. Reconocemos también que se impulse la participación de los padres de familia en el proceso educativo, tanto en la evaluación y mejoramiento de la infraestructura, como en otras áreas que impliquen el reconocimiento a los buenos maestros o las denuncias de los que no lo son. La participación ciudadana es una herramienta enriquecedora de las políticas públicas. Hoy debe fortalecer la planeación educativa y obligar al Estado a cumplir sus responsabilidades. Sobre el tema de las plazas de los maestros y maestras,
Por ningún motivo debe darse una interpretación incorrecta de la relación laboral de los maestros con la Secretaría de Educación. La Secretaría tiene la responsabilidad inequívoca de planear el desarrollo de la matrícula, los planes y los programas de estudio de los docentes, el correcto desarrollo de las escuelas normales, rurales y oficiales, y desde luego la oferta de trabajo para los egresados y las plazas a las que tienen derecho. Es 1000 veces mejor que las maestras y maestros estén en las aulas que en las calles. Es 1000 veces mejor generar esquemas de asignación de plazas sin cuotas ni recomendados, sino con rigor académico y con reglas claras en favor de los educandos. Claro que se debe revalorar la importancia y fortalecer la evaluación docente y la actualización continua. Estas leyes no cancelan este proceso y en Movimiento Ciudadano tenemos la convicción de que debe ampliarse aún más, que haya capacitación al magisterio y actualización permanente, por ejemplo, en temas de cultura y seguridad vial, que deben ser parte sustantiva de la formación de los niños y las niñas. La principal causa de muerte de los niños mexicanos son los accidentes viales y esta administración tiene la oportunidad de cambiarlo mediante la política educativa. Claro que debe haber más formación y capacitación al magisterio, por ejemplo, en temas de medio ambiente como manejo de plásticos, manejo de residuos, uso óptimo del agua y de energías limpias, temas cruciales para el futuro de nuestra sociedad. Creemos también que en estos procesos la Secretaría de Educación Pública debe promover el arraigo y el apego de los estudiantes normalistas en sus comunidades para romper ese círculo vicioso de oferta de plazas en lugares apartados de sus comunidades. Creemos en los procesos de evaluación, capacitación y actualización permanente del magisterio. En Movimiento Ciudadano estamos con las maestras y los maestros, quienes son los que soportan la educación en México, más allá de liderazgos y siglas. Estamos con las maestras y maestros que tienen vocación de servicio, con las maestras y maestros que han estado del lado correcto de la historia, que han estado del lado de México, las maestras y maestros que entienden su profesión como una labor de transformación de la sociedad. Por ello, Movimiento Ciudadano votará a favor de la reforma educativa. Hoy queremos que se recupere la Rectoría del Estado sobre la educación nacional con una visión de grandeza y de futuro, que ninguna autoridad abdique de sus responsabilidades, que ningún interés particular, ningún liderazgo sindical, ninguna visión sesgada nos frene en este esfuerzo colectivo por engrandecer la educación nacional. Ese es el piso que tiene hoy las autoridades nacionales y el pueblo espera que cumplan con su responsabilidad. Adelantamos que tenemos reservas que haremos valer en el Pleno y ante las instancias a las que tenemos derecho. Enhorabuena, que viva la educación, que vivan los niños y niñas de México, que vivan las maestras y maestros de México. Gracias, senador Dante Delgado Ranauro, coordinador del Grupo Parlamentario